Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Hoy estamos otra vez con ustedes en este ya quinto domingo del tiempo ordinario, domingo, día del Señor. Domingo 10 de febrero, día de ir a la Santa Misa, día de ir a reconciliarnos con Jesús, día de ir a agradecer su inmensa misericordia y de llenarnos de su cuerpo y su sangre. Para esta reflexión de este domingo, mis hermanos, vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11, y dice así: Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a una multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en otras barcas para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, Jesús, en este evangelio hablábamos la semana pasada del llamado. El profeta Jeremías nos decía del llamado de Jesús. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía y nos había consagrado profetas de todas las naciones. Decíamos que por medio del bautizo Jesús nos hacía a todos ese mismo llamado, la misma responsabilidad del profeta Jeremías. Hoy Jesús también nos lo vuelve a hacer una vez más. Nos invita a ser pescadores, pues el Santo Evangelio de hoy habla de la pesca milagrosa. Pero vamos a ver qué cosas hay en este Evangelio que nosotros podemos meditar, cómo yo puedo hacer mía esta palabra, cómo yo puedo responder al llamado de Jesús en esta segunda semana que nos habla del llamado de cada uno de nosotros a llevar su palabra. Dice que cierto día había mucha gente alrededor escuchando la palabra de Dios. Él estaba de pie en la orilla, pero era tanta la gente que se amontonaba que él miró y estaban unos pescadores cerca de él. Dice que él subió a una de las barcas, que era la de Simón, y empezó a enseñar. Después de que Jesús empieza a enseñar, le dice a Simón Pedro que lleve la barca mar adentro. Y ellos, cansados, tristes, un poco desanimados, creo yo, imagínense trabajar toda la noche y no conseguir nada. La pesca, para los que saben de pesca, saben que es muy duro pasar una noche, estar remando en contra de la corriente, estar buscando dónde están los pescados, tirar las redes, recogerlas, volverlas a tirar. Es un trabajo muy cansado. Y Jesús les dice algo sencillo: remen mar adentro y vuelvan a tirar las redes. Imagínense la sorpresa de ellos. Pedro es el único que le contesta a Simón Pedro y le dice: «Señor, toda la noche no hemos pescado nada». Pero imagínense ese momento. Imaginémonos ese momento cuando Pedro le contesta a Jesús y las miradas se cruzan. Jesús con su mirada bondadosa, con su mirada de amor, con su mirada de misericordia que transmite paz y confianza.
con la pura mirada pudo convencer a Pedro. Por la escritura dice que no le contestó nada más. Solamente Pedro fue el que le dijo, Señor, le hemos dado toda la noche, hemos trabajado y no hemos conseguido nada. Pero si tú lo dices, las volveremos a echar. Ahí entra la confianza, ahí entra la fe en confiar en alguien que todo lo puede. Dice que echaron las redes y pescaron tanto que tuvieron que llamar a otras barcas que estaban ahí cerca. Les fueron a ayudar y llenaron tanto pescado que casi se hundían. Y aquí viene una vez más el llamado. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilla ante Jesús y le dice, Maestro, apártate de mí que soy un hombre pecador. Ellos no podían entender, la gracia de Dios acababa de llegar a ellos y no lo entendían. A veces muchos de nosotros nos ha llegado esa gracia, tal vez en la misa al escuchar el Evangelio hemos sentido ese ardor del Evangelio en nosotros que quiere dar frutos, pero no creemos al 100% y solamente queda en un sentimiento. Hemos participado en misas con oración de sanación, hemos ido a retiros donde hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, pero no hemos perseverado. El llamado ahí está, pero el sabernos pecadores nos hace impedimento, es como si estuviera un muro entre Dios y nosotros. Pero esa barrera la hacemos nosotros y Pedro se reconoce pecador y le dice, Señor, apártate de mí. Él no entendía lo que había llegado a su vida. El esperado, el Salvador, Jesús, el Dios de nosotros, estaba en medio de ellos y no lo entendían. Y dice la Escritura que también le pasaba lo mismo a los demás, a Santiago y a Juan. No entendían qué estaba pasando en ese momento. La gracia de Dios los invadía, viendo ese milagro tan grande de que trabajaron toda la noche y no sacaron nada, pero creyeron en aquel que les dijo, echa las redes una vez más, y lo hacemos. En otro evangelio es más explícito porque dice, Señor, no hemos pescado en toda la noche, pero en tu nombre vamos a hacerlo otra vez. Y ahí está la diferencia, hacerlo en el nombre de Jesús. Y Jesús le contesta a Pedro, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Jesús vino a llamarnos a todos nosotros. No importa cómo seamos, en tu alegría, en el afán de que Dios te ha hecho una persona alegre, así sírvele al Señor, conviértete, cree y lleva el Evangelio. No permitas que tus pecados te aparten de Dios. Ahí es donde entra la misericordia de Dios. Pues Él no vino a llamarnos a los santos a predicar su palabra. Él vino a tomar a los pecadores para que se conviertan y lleguen a la santidad por medio de llevar el Evangelio. Mucha gente es triste que va a la iglesia y empieza a criticar a los que están sirviendo, a los que están haciendo tal vez un esfuerzo grandísimo por cambiar su vida, que no pueden todavía alejarse. Nadie puede alejarse 100% del pecado. Y muchas veces personas que van 1, 2 o 3 veces al año es lo primero que se fijan, en la actitud de los demás, pero no se fijan en el esfuerzo, en la lucha del día con día, querer ser mejores por aceptar el llamado de Jesús. A todos nosotros que algún día fuimos tocados por la misma gracia de Pedro, Santiago y Juan, sentimos lo mismo. Señor, ¿cómo yo voy a servirte? Y muchos todavía sentimos eso. Señor, ¿cómo yo puedo estar aquí? ¿Cómo tú derramas tu misericordia en mí si todavía soy pecador? Y Jesús te dice, ánimo, no tengas miedo porque por ustedes he venido. Por ustedes me hice hombre, por ustedes acepté la salvación, por ustedes vencí el pecado y la muerte, para que ustedes tuvieran una vida en abundancia en el reino de mi Padre. Así que mi hermano, la invitación de este día es que te animes a tomar tuya, a hacer tuya esta invitación. Tú eres Pedro, yo soy Pedro. Aceptemos pues el llamado y convirtámonos en pescadores de hombres. Pero ¿cómo puede ser eso en mi vida? Es muy fácil, el Evangelio nos lo dice. Jesús subió a la barca, era la de Simón. Jesús estaba junto a Pedro.
¿Quieres aceptar el llamado? ¿Quieres entender esta palabra? Acércate a Dios. Llénate de los sacramentos. Visítalo en el Santísimo Sacramento del altar y verás la diferencia. Verás que tú fuiste elegido. La semana pasada les decíamos que el profeta Jeremías decía desde antes de que tú nacieras, yo ya te había consagrado profeta de las naciones. Yo ya te conocía desde antes de que nacieras. Dios ya tenía un plan para todos nosotros. Y es una dicha para ti y para mí que hayamos nacido en la Iglesia Católica, porque el llamado está desde antes de nacer. Hoy el profeta Isaías en la primera lectura nos habla de lo mismo, del mismo llamado y del mismo pecado. Isaías decía que, ay de mí porque he visto al Señor. Él miró la gloria de Dios y le dijo, Señor, soy un hombre de labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros. Y dice la escritura que uno de los serafines tomó una brasa que estaba en el trono del Señor y se la puso en los labios, limpiándolo así de toda iniquidad. Entra la misericordia de Dios. Dios al profeta Isaías le perdonaba todos sus pecados, porque él tenía una misión grandísima para él. Hoy nosotros tenemos la dicha de tener el sacramento de la reconciliación. Si sientes este llamado, si sientes que Dios te está llamando para algo grande y te sientes impuro, reconcíliate con Dios. Ve, confiésate, haz una buena confesión, pídele perdón y Jesús te limpiará tus labios impuros para así poder proclamar la palabra de Dios, para así poder ir donde está la necesidad, que de sobra, es decir, hermanos, que hay mucha necesidad, pero hay pocos trabajadores. Así es que la reflexión de este día, mis hermanos, seamos como Pedro, invitemos a Jesús, dejémoslo subir a la barca de nuestra vida, para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos diga, echa las redes para este lado. Tal vez tú le has hablado de Dios a mucha gente, tal vez tú has invitado a la misa a muchos vecinos tuyos, a tu misma familia, a los retiros, o a las noches de alabanza, a las horas santas que hemos tenido, y tu familia no responde. Tal vez todavía lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Invita a Jesús en tu vida, cree en Él y haz lo que tengas que hacer en el nombre poderoso de Jesús y mirarás la diferencia. Así es de que, mis hermanos, esta es la reflexión de este día, domingo, día del Señor. Vayamos pues a reunirnos a nuestras parroquias, a celebrar la Santa Misa, a convivir con nuestros hermanos y sobre todo a llevar el Evangelio a quien más lo necesita. Para los que estamos aquí en esta hermosa ciudad de Lacey y en el estado de Washington, tengan cuidado, hay mucha nieve todavía, está muy resbaloso. Pidamos a Dios que nos limpie el camino para llegar con bien de ida y de regreso, para estar todos bien en familia. A todos ustedes y a sus familias les deseo un bendecido día. Reciban todos saludos y bendiciones. Hasta la próxima.